El tema final de esta conferencia es el pueblo que conoce a su Dios. Y el título viene inspirado por un texto en el libro de Daniel, que yo creo que quizás muchos conocen, Daniel 11:32, donde habla de que el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Quizás algunos estaban pensando que yo iba a predicar directamente del texto de Daniel, pero en realidad usamos la frase del título inspirado en ese verso, pero vamos a combinar varias palabras para ayudarnos a cerrar una conferencia que ha venido diciéndonos muchas cosas. Pero recuerda, el pueblo que conoce a su Dios. La razón por la que esa frase es importante, porque Dios ha revelado a través de Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo que tenemos que hacernos es si realmente le conocemos. Quizás esta ilustración que quizás algunos conocen pudiera ayudarnos. Se cuenta, no sé si pasó exactamente así, que en una ocasión había una especie de reunión social amena donde cenaron este grupo de personas y en un momento dado el anfitrión quería como animar la reunión y hacer algo significativo, y entonces se le pidió a cada miembro de la cena o de la mesa que pudiera decir algo, cantar algo, hacer lo que ellos entendieran que pudieran hacer, que pudiera formar parte de este tiempo de koinonía. Y dice la historia que había un declamador profesional que se levantó y recitó el Salmo 23. Con esa voz profunda y con su profesionalidad de declamador realmente impresionó. Y la última persona entonces alrededor de la mesa era un señor muy mayor, que cuando le preguntan, ¿verdad?, o le piden que haga algo, él dice, es que yo en realidad, yo no sé muchas cosas. Y la que sé ya se hizo. Y entonces le dijeron, pero no importa, usted lo puede hacer. No, es que, mire, ya el declamador declamó el Salmo, recitó de una manera extraordinaria el Salmo 23, y eso es lo que yo me sé. Le dijeron, no, pero queremos que usted lo haga. Y entonces el resto se levanta y repite el Salmo 23. Cuando él termina, no había un solo rostro seco, todo el mundo estaba llorando. El declamador se levanta de su lugar y va donde este señor, le pone la mano sobre sus hombros y le dice, Señor, yo conozco el Salmo, pero usted conoce al pastor. Padre, te alabamos y bendecimos. Y te damos gracias. Pero tenemos que reconocer que muchas veces en tu pueblo hay gente que conoce las escrituras, los versículos, los capítulos, los versos, como este señor, pero no conoce al pastor. El título de esta charla es El pueblo que conoce a tu Dios o a su Dios, porque entendemos que ese pueblo se mostrará fuerte y actuará. Los tiempos no son para menos. Te queremos pedir que tú ayudes al predicador a hacer algo que en su propia fuerza él no puede hacer, que en su propio entendimiento él es capaz de dañar, pero que tú lo sostengas, que tu mano sea el púlpito delante o encima de el cual él pueda pararse
durante este momento para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que para nadie es un secreto lo que ocurrió al pueblo de Israel al final del tiempo de los profetas, antes que se fuera al exilio. Hacia el final ya el reino del sur había caído por falta de conocimiento de su Dios, y quedaba el reino del norte, quedaba el reino del sur, representado por Judá y la tribu de Benjamín. Y en ese reino del sur estaba el profeta Jeremías hacia el final de los tiempos, profetizando, advirtiendo a Judá que se arrepintiera, que prestara atención a lo que le había ocurrido a su hermana del norte. En el año 605 a.C., Nabucodonosor invade el reino del sur y hace una primera incursión y se lleva a un grupo de jóvenes, y en ese primer grupo se fue Daniel, el profeta Daniel. Varios años pasan y luego en el año 597 antes de Cristo hay una segunda invasión de parte de Nabucodonosor, porque Jerusalén no había caído aún, y entonces en esa segunda invasión él vuelve y se lleva a otro grupo de jóvenes, y en esa segunda ocasión ahí se fue Ezequiel. Daniel ya está en Babilonia, Ezequiel está en Babilonia. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin una voz profética de una u otra manera, aún en el destierro. Daniel va a estar en la corte con el rey, Ezequiel va a estar con los desterrados. Y en Jerusalén quedaba todavía Jeremías hablándole al pueblo, todavía tratando de interceder, tratando de que el pueblo pudiera responder a la voz de Dios. Y en el año 586, otros hablan del 587, Jerusalén finalmente cae, la tercera invasión de Nabucodonosor. Y el pueblo ahora va a estar en destierro por 70 años. Ahí en el exilio, Dios le habla al pueblo a través de Ezequiel. Y le da visiones, y le revela cosas, y le enseña cosas acerca de su pueblo que no se había arrepentido a través de la predicación de Jeremías. Jeremías permanece en Jerusalén. Cuando Jerusalén finalmente cae, Ezequiel tenía quizá 10 años, 11 años en Babilonia. Y una de las cosas que Dios le reveló a Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30, acerca de la caída de Israel y de Jerusalén, es algo extraordinario cuando tú piensas en la soberanía de Dios interactuando con la responsabilidad de los hombres. Escucha lo que Dios dice: busqué entre ellos a alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Wow. El Dios soberano, el Dios que controla todos los eventos, el Dios que orquesta todos los eventos, dice: la tierra quedó destruida, pero antes de destruirla yo busqué entre ellos a alguno que se parara en la brecha para que intercediera de mí, el Dios del cielo y la tierra, y no lo hallé. En el año 1994 yo estaba viviendo todavía en Estados Unidos, ejerciendo la medicina, enseñando medicina, y Dios usó ese texto de la palabra. Y de la única manera que yo puedo describirlo es que Él como que empuñó mi corazón, y con ese texto Dios nos sacó, si pudiéramos decirlo, a mi esposa y a mí de Estados Unidos, de regreso a nuestro país, con lo que yo entiendo fue un llamado. Dios habló al profeta Ezequiel, le mostró cosas acerca de la caída de Israel, Jerusalén, y le dice: yo estuve buscando
a alguien que se parara en la brecha y que intercediera delante de mí para no destruir la tierra, y no lo encontré. No apareció un Abraham que trató de interceder por Sodoma y Gomorra, nada más y nada menos que por Sodoma y Gomorra, tratando de interceder delante de Dios para que Dios detuviera su juicio. Y Dios le dice, Dios escuchó a Abraham y Abraham le dice, pero si hay 50 justos, ¿tú la destruirías? Y Dios dice, bueno, si tú la encuentras, yo detengo mi juicio. Abraham está ahí parado en la brecha intercediendo, excepto que finalmente no aparecieron los justos, ni los 50, ni los 30, ni los 20, ni los 10. Y luego nosotros leemos acerca de Moisés. No apareció un Moisés que intercediera delante de Dios. No apareció un Daniel que intercediera delante de Dios. Y es interesante que en ese texto que yo acabo de leer, de Ezequiel 22:30, la Biblia que en inglés se conoce como ESV, English Standard Version, tiene un comentario corto, pero me llamó la atención que hiciera el comentario cuando dice, a veces hace falta un solo hombre para detener una gran maldad. ¿Bíblico eso? ¿Hay evidencia en la palabra de que algo así pudo haber ocurrido? Vamos a llegar ahí. Pero el texto de Ezequiel 22, que precede al versículo 30, nos deja ver las condiciones en que la tierra se encontraba cuando Dios quería que alguien intercediera delante de él para él no tener que destruirla. Y yo menciono eso porque yo creo que cuando vemos esas condiciones de la sociedad de Israel en ese momento, hay condiciones parecidas alrededor de nosotros. Yo no digo que son idénticas, pero hay condiciones parecidas. Escucha lo que Dios dice o dijo de los profetas de Israel, obviamente de los falsos profetas, en Ezequiel 22:25, que ellos habían devorado almas y se habían apoderado de las riquezas y de las cosas preciosas. Yo conozco familias dejadas en bancarrota por predicadores de la prosperidad. En el versículo 28 del mismo capítulo, que ellos estaban viendo visiones falsas y adivinando mentiras, y luego dice que ellos estaban diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. De los sacerdotes, dice en el versículo 26, han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado, escucha esto, entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Mis sacerdotes no enseñaron al pueblo a entender la santidad de su Dios para hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano. De los príncipes, versículo 27, son como lobos, sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. El profeta tuvo una función difícil. El profeta supo denunciar al príncipe, al sacerdote, al profeta falso, al rey, a los gobernadores. Nadie quedó sin ser denunciado por la voz profética de Dios en su momento. Los príncipes fueron denunciados por contribuir al derramamiento de sangre. Los sacerdotes porque no enseñaron al pueblo a distinguir entre lo sagrado y lo profano y no modelaron, no sirvieron de modelos para la santidad de Dios. Y de esos profetas también Dios dijo que viendo visiones falsas y adivinando mentiras, continuamente decían, así dice el Señor, cuando el Señor no había hablado. Y en ocasiones Dios dijo, lo peor de todo es que a mi pueblo así le gusta. El pueblo va donde Jeremías en un momento dado le dice, Jeremías, queremos saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Queremos que tú vayas y consulte con Jehová y que tú le preguntes a Dios qué es lo que debemos hacer. Si debemos ir a Egipto, debemos quedarnos aquí. Y te aseguramos que lo que Él te diga, nosotros vamos a responder. Nehemías dice, no, yo no voy a ir porque ustedes no me van a escuchar. Nunca me han escuchado. El pueblo regresa y dice, no, esta vez te vamos a escuchar. Ve.
Jeremías es convencido, él va y habla con Dios, Dios le responde y le dice, dile al pueblo que se queden en Jerusalén, que no vayan a Egipto. Jeremías va donde el pueblo y le dice, dice Jehová que no vayan a Egipto, que se queden aquí. Y el pueblo dice, mentira, tú nos estás diciendo que nos quedemos aquí para ser destruidos, nos vamos para Egipto. Wow. En esas condiciones, la nación cayó por dos razones. La primera, por su iniquidad. La segunda, según 22:30. Porque Dios buscó entre algunos de ellos alguno que se parara en la brecha, que intercediera delante de mí, para yo no destruirla, pero no lo hallé. Si ese texto no estuviera ahí, yo jamás creería eso que está en ese texto que yo acabo de leer. Pero si tú revisas la historia bíblica en el Antiguo Testamento, tú descubrirás que hubo un momento dado en que Dios estaba dispuesto a destruir la nación de Israel en el desierto. Se cansó de ellos. Se lo anunció a Moisés. Moisés se paró delante de Dios. Moisés intervino delante de Dios. Le rogó a Dios. Incluso le ofreció su propia vida a cambio de la vida del pueblo, lo cual jamás ocurriría, obviamente. Pero ¿sabes qué me llama la atención? No es solamente que Dios detuvo su mano, sino que luego Dios usa a uno de los salmistas para hablar de qué pasó en ese momento cuando Moisés intervino. Escucha lo que dice el Salmo 106, versículo 23. Dios dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Una vez más, si la primera parte de la historia se hubiese quedado ahí, yo tampoco hubiese entendido bien el rol de Moisés en su humanidad, en la interacción de la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Pero cuando Dios revisa la historia a través de uno de los salmos y luego le atribuye a Moisés, obviamente Moisés está actuando de parte de Dios. Obviamente Moisés es un prototipo del Cristo que habría de venir como intercesor, pero independientemente de eso, Dios dice que Él los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de Él, a fin de apartar su furor para que no lo destruyera. Dios parece estar aplaudiendo lo que Moisés hizo. Cuando nosotros miramos el panorama nacional en nuestras diferentes naciones y luego el panorama internacional, nosotros sabemos que las condiciones en que frecuentemente se encuentra el pueblo de Dios. Nosotros sabemos en las condiciones en que se encuentra la predicación de la palabra de Dios. Nosotros sabemos con frecuencia cómo se encuentra el liderazgo del pueblo de Dios. La iglesia, estamos hablando del pueblo que conoce a su Dios, ha sido llamada a ser luz del mundo, sal de la tierra. Si la iglesia no ejerce su responsabilidad de ser luz del mundo y sal de la tierra, entonces no ha sabido, no ha querido, no ha entendido su rol de pararse en la brecha. Y en esta noche una de las cosas que yo quisiera hacer, por un lado, es hablarle al pueblo en general y más adelante poderle hablar al liderazgo del pueblo en general. Pero yo creo que pararse en la brecha, como lo hizo Moisés, es un privilegio, pero es una responsabilidad. Es un privilegio extraordinario, no merecido, y al mismo tiempo es una responsabilidad pesada. Pero nosotros no podemos pararnos en la brecha si nosotros no entendemos lo que implica pararse en la brecha, entre otras cosas. Pararse en la brecha implica tomar riesgos. Pararse en la brecha implica sacrificios, implica recibir críticas, recibir rechazos. Experimentar en ocasiones celos y envidia. En otras palabras, pararse en la brecha implica experimentar todo lo que los hombres y mujeres de Dios que se han parado en la brecha, intercediendo delante de Dios, han experimentado a lo largo de los siglos hasta llegar hasta la muerte en algunas ocasiones.
Pero como todas las cosas cooperan para bien, para la formación de la imagen de Cristo, como acabamos de oír, aún pasando por esos riesgos y sacrificios, esas cosas también contribuirían a formar dicha imagen en nosotros. Para nosotros pararnos en la brecha como iglesia, nosotros necesitamos entender los tiempos. El pastor Sugel y algunos de los otros pastores de su iglesia tienen un programa en internet que se llama justamente Entendiendo los Tiempos. Yo creo que ellos entienden la importancia de que el pueblo de Dios pueda entender los tiempos. Para eso tienen el programa. Mira lo que dice la palabra de Dios cuando David se procuraba formar su ejército, que él escogió un grupo de hombres de la tribu de Isaacar que eran expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Primera de Crónicas 12:32. No era simplemente que tenían conocimiento ligero, general de los tiempos, eran expertos en discernir los tiempos y además sabían lo que Israel debía hacer en ese momento, en esa coyuntura, dadas las condiciones. Y de esa misma manera, entonces, nosotros necesitamos poder también entender los tiempos, poder discernir los tiempos para poder saber qué hacer en tiempos tan turbulentos como los que estamos viviendo y como los que se avecinan. El pueblo que conoce a su Dios se va a parar en la brecha. Por un lado, el pueblo que conoce a su Dios tendrá la confianza necesaria en ese Dios para creer que Él nos escucha. Si tú no crees que la oración individual o mejor aún colectiva de un pueblo de Dios puede ser alguna diferencia, entonces no estamos listos para pararnos en la brecha. Yo no sé cómo la oración interactúa con la soberanía de Dios, no tengo la menor idea, pero yo sé que Dios nos ha llamado a orar, nos ha llamado a interceder y en este caso incluso ha mostrado cómo la falta de intercesión trajo consecuencia y cómo la presencia de intercesión de un Moisés detuvo su mano. Cómo esas dos cosas interactúan, yo no tengo la menor idea. Pero Dios dice en su palabra que hace una diferencia. Pararse en la brecha implica también, yo voy a cultivar por medio de la gracia, como acabamos de oír, una vida de santidad, reconociendo que la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo, el hecho de caminar en santidad, no le da derecho al justo de demandar intervención de parte de Dios. Nadie se puede ganar ese derecho, pero por lo menos lo coloca en una posición propicia para que Dios quiera oír su oración. ¿Te imaginas un hijo viviendo en completa rebeldía de su padre, tratando de regresar al padre para continuar en su rebeldía, pidiéndole cosas, versus uno que vive en obediencia al padre, que precisamente por la obediencia ha cultivado una relación y que ahora viene delante de su padre e intercede? Es increíble cómo un padre terrenal está dispuesto a oír la intercesión de un hijo. Quizá esta breve y simple historia te pudiera ayudar, pero hay una historia real que viene de la guerra civil de Estados Unidos en los tiempos de Abraham Lincoln, de un soldado que tenía una madre que apenas tenía 2 hijos. Ella ya había perdido uno en la guerra y quedaba solo. Y él estaba tratando de que lo liberaran para regresar a su casa porque su madre no tenía más nadie que cuidara de ella. Y estaba tratando de llegar a hablar con el presidente o el general Lincoln. Y en un momento dado, él llegó hasta la puerta y lo devolvieron. La Casa Blanca no era lo que es hoy, tan cuidada como es, pero tenía obviamente seguridad. Él se devuelve llorando y en el camino él se encuentra con un joven, adolescente pero bien joven, que le dice, ¿qué te pasa? Y él le cuenta su historia. Y él le dice, regresemos. Y lo coge de la mano. Cuando él llega a la puerta de la casa del
general, presidente, los guardias le abren la puerta, lo dejan entrar. Él va directo a la oficina de Lincoln. Y Lincoln estaba trabajando, levanta los ojos y cuando ve le dice, ¿qué tú quieres, Todd? Era su hijo. Y su hijo le contó la historia de este soldado. Y Lincoln en el acto firmó su permiso para que regresara a su casa y saliera de la guerra. Es increíble la intercesión de una persona, lo que puede conseguir de un Padre terrenal. Imaginémonos delante del Padre celestial. Pararse en la brecha implica reconocer que los tiempos son malos. En los días del apóstol Pablo, el apóstol Pablo nos dijo que debiéramos aprovechar bien el tiempo, Efesios 5:16, porque los días son malos, ¿recuerda eso? Pues si eran malos son mucho peor ahora. Porque Pablo mismo habló de que en los días últimos las cosas irían de mal en peor. Pero escucha lo que dice el versículo anterior, versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Nosotros no podemos, en la circunstancia en que estamos viviendo, vivir como insensatos, vivir como necios, vivir como si no tuviéramos sabiduría. Nosotros tenemos una necesidad de caminar sabiamente y la única manera de hacer eso es conociendo el libro del pastor y al pastor que escribió el libro. Estos no son tiempos para dormirnos en nuestras camas. Estos no son tiempos para dormirnos, mucho menos en nuestros laureles. Estos son tiempos de valor, para hermanos de valor. Son tiempos de desafío. Son tiempos de entrega, de trabajo arduo, de compromiso. Son tiempos de definición. Tiempos para ser enfrentados por hombres y mujeres que confían en Dios. Estos son tiempos para hombres que estén dispuestos a continuar aún después de ver la amistad traicionada, el honor vendido, la verdad cambiada, la gloria de Dios trivializada y su palabra comercializada. Hombres que después de ver eso quieren continuar hacia adelante, confiando en su Dios, proclamando su palabra, representando el reino de los cielos. Y que aún después de haber sufrido quizás diferentes experiencias de ese tipo, que ellos estén dispuestos a ser heridos primero por su causa antes que ser silenciados por temor. Muchas veces las cosas han cambiado por el silencio del pueblo de Dios. Muchas veces. La minoría que está imponiendo su agenda inmoral sobre nuestros días, valga la redundancia, es una minoría, pero es vocífera, es activa, no se calla. Es un pueblo que tiene que estar dispuesto a decir primero pobre por mi honradez que comprado por dinero. Prefiero ser rechazado para vivir por su verdad antes que ser popular. Es un pueblo que tiene que decir primero muerto antes que negar su nombre. Y primero le doy la bienvenida al quebrantamiento antes que permanecer orgulloso. Una de las novelas más famosas en la literatura anglo es la novela de Charles Dickens, A Tale of Two Cities, o un relato de dos ciudades. La novela comienza con una frase que en varias ocasiones yo he usado, pero es una frase que dice algo como esto: era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Es una novela, como novela, algo de ciencia ficción que estaba relacionada a lo que fue la Revolución Francesa, lo que eventualmente llegó a ser la Revolución Francesa. Y pensando sobre esa frase, yo varias veces he llegado a la conclusión: este es el peor de los tiempos y es el mejor de los tiempos. Yo creo que pudiéramos decir fácilmente por qué es el peor de los tiempos, solamente hay que leer los periódicos.
La pregunta que se hace más difícil contestar es ¿por qué es el mejor de los tiempos? Y quizás yo esté soñando, quizás estoy viendo pajaritos en el aire, como dicen, pero nosotros estamos frente a una generación que ya experimentó placeres, experimentó las drogas y quedó vacía, experimentó el dinero y quedó vacía, experimentó la posesión de bienes materiales y quedó vacía. Es una población que ha experimentado enormemente con la sexualidad y sigue quedando vacía. Y el pueblo de Dios tiene lo que ellos andan buscando, pero que no lo saben. El pueblo de Dios tiene el único mensaje que puede satisfacer la necesidad de su alma, que andan buscando por todos los caminos menos por el camino de Dios. Pero después de haberlo experimentado todo, quizás esta generación pudiera estar en disposición de escuchar un mensaje como ningún otro, por un camino como ningún otro, a través de un pueblo que viva como ningún otro. Una generación que esté dispuesta a tomarse esta oportunidad extraordinaria para impactar su generación con su verdad, con su poder, para su honor y para su gloria. Tiene que ser de esa manera, no es con nuestra verdad, no es para nuestro honor, no es para nuestra gloria, no es con moralismo de nuestros días, no estamos tratando de producir, de cambiar gente que sea mala en gente buena, estamos tratando de que Dios por medio de su palabra levante a gente que está muerta y los haga vivos. Muchas de las personas que están respondiendo al llamado de Dios, y aquí es parte de mi esperanza, porque yo pienso que este es el peor de los tiempos y el mejor de los tiempos, está representado aquí. Hay una generación joven que está respondiendo a la predicación de la palabra, que está abrazando la verdad, que está empuñando la verdad, que está creyendo la verdad, que está comprando, si me permiten la terminología, comprando la verdad, siendo convencida del poder de la verdad, y ahí hay esperanza. De manera que en cierta medida yo creo que es el mejor de los tiempos. Yo revisaba documentos que escribí en el año 1994, en una noche donde Dios no me permitía dormir. Creo que fue Dios por la manera como escribí. Mi esposa está ahí para dar testimonio de esto. Escribí. Pasé toda la noche escribiendo. Y ese 3 documentos describen cómo Dios nos llamó, describen la idea que tenía en mi mente de la iglesia que queríamos formar, el ministerio que queríamos formar. Pero me llamó la atención hace un tiempo atrás y volví a revisarlo, lo había casi perdido. Creía que estaban en la casa, pero no sabía dónde. Me encontré con ellos y yo hablaba y escribía acerca de lo que entendía la iglesia era o no era, y decía lo siguiente: estaba mucho más joven, quizá tenía las ideas menos maduras, pero todavía creo que es válido eso que escribí. Decía: la iglesia no es un grupo de personas que se congrega en un lugar para adorar y alabar a Dios. Cualquier otro movimiento religioso puede hacer lo mismo. No es simplemente eso. No es tampoco un grupo religioso que se reúne para celebrar eventos de una manera cristiana. No, la iglesia es el pueblo de Dios, capacitado por el Espíritu Santo, que al vivir una vida digna hacen tambalear las puertas del infierno. Capacitado por el Espíritu de Dios, y hacen tambalear las puertas del infierno. Hoy más que nunca la causa de Cristo necesita de soldados del reino que estén dispuestos a echar la batalla. Yo sé, Dios no nos necesita. No, Dios no necesita a nadie. La mejor demostración de que Dios no necesita a nadie es cuando Él abre su boca y de la nada, como ya hemos dicho varias veces, lo produjo todo. Pero la mejor demostración después de eso, de que Dios continuó haciéndolo todo a través del hombre, es cuando Él crea a Adán y Eva también sin necesidad ni la ayuda de nadie, y a partir de ahí los coloca como representantes de Él, a imagen y semejanza suya. La palabra ahí traducida como imagen, si la fuéramos a llevar al griego, es eikon, como si fuera la palabra ícono. El hombre es un ícono de Dios, es un representante. Lo puso en el huerto, le dijo: cultívalo, le dijo: someted la tierra, sojuzgad la tierra, creced, multiplicaos. Y a partir de ahí resulta que ya Dios no hizo un solo hombre más sin la ayuda de nadie, sino que le dijo a Adán y Eva: tú te multiplicas, tú creces y tú vas a juzgar la tierra. Y a partir de ese momento todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho a través
de los hombres. De un Abraham, de un Moisés, de un Jeremías, de un Pablo y del pueblo de Dios por completo. Cada uno de nosotros, decía yo en ese documento, tiene que ver la vida como una misión y por tanto cada uno de nosotros como un misionero. Entendiendo, escribía yo en el 94, que un misionero no es un héroe. Un héroe es alguien que hace una cosa que él no tiene que hacer. Como cuando alguien se tira arriba de eso ha pasado, arriba de una granada que va a explotar para evitar que la granada explote y mate a sus compañeros y luego se le da una sepultura como un héroe. Él no tenía que hacer eso. Pero cuando alguien de nosotros, después que Cristo murió por nosotros, muere en aras del reino, nosotros no estamos siendo héroes, nosotros estamos haciendo simplemente lo que nos tocaba hacer. Nuestro llamado es un llamado al sacrificio. Filipenses 1:29, a vosotros se les ha concedido, es una concesión, no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Es un privilegio, es una concesión. Vosotros tenéis un privilegio. Se te ha concedido creer, con la creencia se te ha concedido sufrir por Él, sufrir por su llamado. Si tú miras la naturaleza, hay algo que tú puedes notar en ciertos lugares, que las águilas vuelan al igual que las demás aves, pero hay algo que las águilas rehúsan hacer y es volar bajito. Porque ellas no fueron creadas para volar a baja altura. Ellas bajan a cazar, pero su hábitat es en las alturas, porque ellas fueron creadas para volar de esa manera. Y de esa misma forma, yo creo que el Hijo de Dios, que fue creado como Dios mismo revela para su gloria, no puede continuar viviendo a nivel de la mediocridad, porque Él no fue creado para volar tan bajito. Él fue creado para vivir por un propósito mucho más alto que Él, que es la gloria de su Creador. Yo le decía al pastor, a uno de los pastores nuestros, que se va a retirar ahora con un grupo de jóvenes, le va a hablar acerca de esa lucha de la que hablaba el pastor Sugel Michelén, que la tenemos todos, no hay duda de eso. Pero yo le decía a Héctor, nuestro pastor, si tú pudieras ayudarles a entender que una parte de la lucha, no la lucha, ni siquiera sé qué tanto de la lucha, pero una parte de la lucha se debe a que mientras Dios nos creó y nos salvó para vivir volando, por así ejemplificarlo, aquí, muchos continúan volando aquí abajo. Y ahí abajo la lucha se intensifica. Hay más atracciones. Mi mente está más distraída con los juguetes de este mundo, con los placeres de este mundo. Y nosotros tenemos que entrenarnos como pueblo de Dios a vivir por encima de la mediocridad, por encima del promedio, por encima de la mayoría. Recuerden el ejemplo que les puse ayer o anteayer, ya no recuerdo qué dije cuándo. Pero del hombre que va donde Hudson Taylor con una pierna y le dice que lo envíe al campo misionero, y Taylor no se convence y tiene que insistir y finalmente él le dice: ¿por qué tú quieres ir al campo misionero cuando tú ni siquiera tienes tus dos piernas? A ti te falta una pierna. Y le dice: yo quiero ir al campo misionero porque los que tienen dos no van. Ese es un hombre que estaba estaba pensando por encima del promedio. Yo no sé cuál pudiera ser tu incapacidad, pero cuando tú le das tu incapacidad al Señor, es mucho lo que Él puede hacer. Ahora yo quiero darle un giro. Esto es como un mensaje. Cuando venimos a conferencias, mucho de lo que hacemos en los mensajes es observar qué está pasando, y según lo que observamos, pues muchas veces hacemos cambios en nuestros mensajes o le damos una dirección. Yo quiero tomar un giro, por así decirlo, para poder también dirigirme a los líderes que están aquí, porque esto era como un llamado a todo el pueblo en general. Nos incluye a nosotros también los líderes, pero es algo particular, no particular, sino para toda la audiencia. Ahora yo quiero ayudarnos a enfocar un poco como líderes el tipo de liderazgo que requiere
vivir en tiempos como estos, de lo cual ya yo hablé, pero yo quiero poder hacerlo en el contexto de lo que estamos hablando ahora, del pueblo que conoce a su Dios. Este otro profeta, he hablado de Ezequiel, hablé de Jeremías, yo quiero seguir con los profetas. Este otro profeta, Elías, le tocó vivir en uno de los peores momentos de la historia de Israel, con Acab como rey y Jezabel como reina. Y tú lees en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Tú te imaginas esto? Elías va y se para delante del rey. Elías vivió en la época en que un rey simplemente tenía que decir: Elías no me cae bien, para que él desapareciera del mapa. Y Elías va y se para delante del rey y lo desafía y le dice: vive el Señor. No le dijo: vive, oh rey, como decían la mayoría de la gente o todo el mundo que se paraba delante del rey. Le dice: vive el Señor, Dios de Israel, no Baal, delante de quien estoy, que aquí no va a haber lluvia ni rocío de lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Obviamente Dios le había puesto ese vocabulario en sus labios. Baal controlaba la lluvia, creían ellos, y Elías va delante del rey y le dice: yo te desafío a ti acá y desafío al rey, al Dios en que tú crees. Aquí no va a llover. Es más, la sequía va a ser tal que aquí no va a haber ni siquiera rocío por años. Dios había puesto en Elías palabras desafiantes. Elías se estaba jugando la vida cuando él hizo eso. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a jugarnos la vida de esa forma a favor de la tierra? Nosotros no sabemos gran cosa acerca de Elías, porque esta es la primera vez que aparece el nombre de Elías. No sabemos cómo Elías recibe este llamado. Elías aparece de la nada, como si hubiese llovido del cielo. Y Elías entonces va donde el rey y ejerce su función. Aparentemente Dios llamó a Elías en un día tan abruptamente como él aparece en la historia bíblica. Da esa impresión, por lo menos. Y yo creo que tiempos como estos requieren de hombres y de líderes que estén dispuestos a cambiar de dirección o cambiar la dirección de sus vidas rápidamente, si es necesario, a favor del reino. Dispuestos a deshacer sus agendas, como la que ya yo había hecho y que todos hacemos, y dejar atrás y dejar de hacer lo que veníamos haciendo a favor de la causa. Escucha cómo continúa el texto de Primera de Reyes, capítulo 17. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit. Que te esconda. Dios está consciente que la vida de Elías corre peligro al lado del rey, a quien él acaba de desafiar, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo. Yo he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Que Dios que le da órdenes a los cuervos que alimenten a un profeta. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. ¿Tú notaste la ausencia de cuestionamiento cuando Dios le dice: ve y escóndete a orilla del Kerit? ¿Y sabes qué, Elías? Yo voy a darle órdenes a los cuervos que te alimenten. Y el texto dice que él fue y habitó al lado del arroyo, junto al arroyo. No hay ningún cuestionamiento de parte de Elías. Señor, ¿cuervos me van a alimentar? Yo nunca he visto cuervos venir y alimentar a nadie. Tú no ves a Elías decir: pero ¿cómo que habita al lado del arroyo? No hay lluvia. Lo primero que los arroyos hacen es un arroyito. Lo primero que hacen los ríos, que se secan por los más pequeños. Y tú estás enviándome al lado del arroyo. Si fuera el Nilo. Presta atención a la prontitud de su respuesta. Elías fue e hizo conforme al mandato del Señor. Elías tenía la vida a filo de la navaja. Iba a dejar de llover. ¿Qué iba a pasar cuando dejara de llover? ¿Qué podría pasar? Que el arroyo se secara. ¿Qué podría pasar? Que si no hay agua, no hay fruto. Si no hay fruto, no hay agricultura, no hay alimentación. Si eso ocurría, Elías iba a tener que regresar
al lado del rey otra vez. Pero nota el valor de Elías cuando desafía al rey. Nota la obediencia de Elías que no tardó. Nota en tercer lugar la fe inquebrantable de Elías en el Dios que le estaba ordenando que se fuera al lado del arroyo. Él no cuestionó si los cuervos podían hacer lo que Dios había dicho que los cuervos harían. Él no cuestionó cuánto tiempo iba a durar el arroyo, sino que el texto nos dice que Elías bebería del arroyo. ¿Y cómo lo haría? En medio de la sequía por años. Elías no había tenido esa experiencia antes. No es como aquella persona que se tira en paracaídas y dice, bueno, yo me he tirado 500 veces, probablemente el paracaídas se va a abrir otra vez. Elías no había tenido una experiencia como esa. Nadie había tenido una experiencia como esa en Israel, pero Elías está dispuesto a creerle a su Dios y se va. Jehová habló, Elías creyó. Menciono eso porque estos son tiempos para hombres de fe inquebrantable en un Dios grande. En un Dios grande. Tiempos como estos también requieren de hombres y mujeres sencillos. Elías, ¿qué tú vas a comer mañana? Pan y algo que los cuervos me traigan. Y pasado, pan y lo que los mismos cuervos me traigan. Y si te traen semillitas como ellos traen a sus babies, a sus criaturas. Si esa es la dieta de Dios, esa será mi dieta. La realidad es que cuando tú revisas la historia bíblica de nuevo, parecería ser como que la dieta de Jehová es un manjar para el hombre que ha respondido debidamente a su llamado. El maná, pan cocinado por el mejor chef del universo, el pueblo lo odió. Porque tú necesitas un apetito divino para disfrutar del pan divino. Y el apetito del pueblo era muy carnal. El hombre de la hora decisiva a favor de su causa es un hombre con una justa medida de su contentamiento. Pablo decía, si tengo con qué comer y con qué vestirme, estoy contento. La alimentación incluso, cuando estas cosas se dan, es secundaria. ¿Tú recuerdas el encuentro de Jesús con la samaritana? Cuando llegan al pozo y los discípulos dicen, maestro, te vamos a dejar aquí porque vamos a ir a buscar algo de comida. Y fueron a un McDonald's a ver qué aparecía. Y vienen con su funda engrasada quizás. Maestro, come. Y él dice, no, yo no tengo hambre. Y los discípulos, en su forma carnal, terrenal de pensar, dijeron, seguro que alguien le trajo algo. Pero por aquí no hay Kentucky Fried Chicken ni nada similar. Escucha la respuesta de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Para el hombre llamado por Dios, su causa y su voluntad muchas veces toman prioridad aún sobre su alimentación. Moisés ayunó 40 días. Elías ayunó 40 días. El Señor Jesús ayunó 40 días. Y en los evangelios, en ocasiones nos encontramos con una frase como esta. Estaban cansados porque no tenían tiempo ni siquiera para comer. Jesús y sus discípulos. Hombres de Dios, hombres rendidos por su causa o a su causa. Muchas veces para ellos la voluntad de Dios toma prioridad aún sobre su alimentación. Nota ahora como hombres y mujeres que estos tiempos requieren, no desesperan cuando Jehová decide, cuando Dios decide probar su fe, probar tu fe. Escucha lo que ocurre. Versículo 7 de Primera de Reyes 17. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Jehová, pero Dios, pero tú me dijiste que yo iba a beber de este arroyo. Se secó Elías.
Tú no lees nada acerca del Señor. ¿Qué ocurrió? ¿Te oí mal? ¿Qué pasó? No hay agua ahora en el arroyo. No, el resto de la historia nos dice por qué el arroyo se había secado. No hay cuestionamiento de parte de Elías, pero la misión de Elías en ese lugar había terminado y ahora él sería enviado a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Como Elías ya no iba a estar ahí, no había necesidad de que el arroyo continuara fluyendo. Eso es una evidencia de la fidelidad de Dios con su profeta, con su enviado. Elías va a haber sequía, el arroyo va a continuar fluyendo, pero ya que tú te vas, el arroyo va a reflejar la sequía y mi fidelidad que mantuvo el arroyo fluyendo va a seguirte a donde tú vas a ir ahora, a tu próxima misión. Y Elías se va a la viuda de Sarepta. El arroyo fue una demostración de la fidelidad de Dios. Tiempos como estos requiere de líderes comprometidos con un gran Dios, dispuestos a echar una gran batalla por lo que yo acabé de decir hace un rato, es que Dios, después que creó a Adán y Eva, siempre ha hecho lo que ha hecho a través de hombres de Dios. Pero recuerda, nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. De tal manera que nosotros vamos a traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Uno de los problemas del pueblo de Dios frecuentemente es que mira al mundo, mira las armas del mundo, mira lo que al mundo le ha dado resultado y luego queremos copiar la misma batalla y forma de pelear del mundo con las mismas armas. Pero Pablo nos dijo ya, vuestras armas no son carnales, no es por el poder, no es por la fuerza, sino por mi espíritu. Pero nosotros estamos en medio de una lucha espiritual. Yo no lo creería si la palabra no lo diría de forma tan clara. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestiales. Tú estás escuchando ese lenguaje, eso es un lenguaje intimidante. Potestades, principados, no pocos, huestes espirituales de maldad que no vemos, que son poderosas, cuya lucha frecuentemente se da justamente a través de sistemas de filosofías y sistemas gubernamentales y leyes implementadas, y se da a través de nuestro encuentro continuo con ese hombre, con ese otro, con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y detrás de toda esa maquinaria se mueven huestes espirituales de maldad que nosotros no vemos. Parece contra sangre y carne, pero la palabra de Dios dice no lo es. Nosotros necesitamos entonces hombres, líderes comprometidos con un gran Dios, dispuestos a echar una gran batalla, usando nuestras armas que no son carnales, puestos de rodillas delante de Dios, intercediendo delante de Dios a favor de la tierra, como lo hizo Moisés, con una fe inquebrantable en el Dios de lo imposible. Moisés tuvo que enfrentarse a Faraón con un bastón. Ve a liberar al pueblo, a mi pueblo. ¿Cuántos son? 2 millones de personas. ¿Tú vas a enviar arcángeles que me acompañen? No, tú tienes un bastón, ve con el bastón. ¿Te imaginas? Delante de Faraón, Faraón, yo estoy aquí para liberar a mi pueblo con este bastón. Yo no sé si tú has prestado atención a la historia, pero si tú la lees otra vez en el libro del Éxodo, hay un momento en que el bastón se llama la vara de Moisés. Y un poco más adelante se llama la vara de Dios. Cambió de dueño. Y por tanto cambió de poder. Con esa vara, Moisés liberó al pueblo. Elías tuvo que enfrentarse a Acab. David tuvo que enfrentarse a Goliat. Cristo a Poncio Pilato. Pablo al imperio romano. Martín Lutero a todos los reyes y principados del imperio romano. Líderes poderosos que pudieron haberlo esfumado. William Wilberforce luchó en contra de la esclavitud, batalló en el Parlamento inglés por 26 años
hasta lograr la abolición de la esclavitud. Hombres impactados por la verdad de Dios. Dios siempre ha echado sus luchas vía un hombre a la vez. Y en este caso, Dios no solamente tiene un Moisés, un Elías, tiene toda una iglesia que necesita pararse en la brecha. Una iglesia que conozca a su Dios. Un pueblo que se muestre fuerte y que actúe. Un pueblo que esté dispuesto a proclamar la verdad, a defender la verdad, a vivir por la verdad y a morir por la verdad. Un pueblo que esté dispuesto a identificarse públicamente con lo que cree en privado. Una de las definiciones, dice este autor Carter en su libro Integridad, una de las definiciones o los requisitos de la integridad es, en primer lugar, que tú puedas definir o discernir lo bueno de lo malo. En segundo lugar, que tú puedas vivir conforme a lo bueno que tú has discernido. Y en tercer lugar, que tú estés dispuesto a identificarte públicamente con aquello que tú crees en privado. Juan el Bautista se identificó con lo que él creía en privado y le costó la cabeza. Juan pudo haber continuado predicando un bautismo para arrepentimiento de pecado, dejar tranquilo a Herodes y dejar tranquilo el adulterio de Herodes con la mujer de su hermano, que estaba tranquilo y hubiese permanecido con su cabeza. Pero cuando Dios levanta una voz profética, y la voz profética de Dios es su iglesia hoy en día, más que individuos en particular, esa voz profética tiene que identificarse públicamente con lo que cree en privado, como parte de la integridad delante de Dios con la que tiene que vivir. Y cuando nosotros hagamos lo que nos toca hacer con sentido de urgencia, cuando nosotros hagamos todo lo que nos toca hacer, quizás veamos la gracia de Dios fluir y el viento soplar a nuestro favor. Déjame terminar con esta leyenda. El tiempo ha avanzado, la noche es tarde, yo sé que están cansados del fin de semana y quizás sea bueno ir ya concluyendo, pero esto es una leyenda corta y ahí terminamos. Cuenta la leyenda que este hombre iba caminando en el desierto y se perdió en el desierto. No sabía para dónde ir. Y caminando, llegó a estar completamente sediento, cansado, exhausto. Estaba deshidratado, casi muriendo de la sed, y de repente él se tropieza con una bomba de agua. Recuerda que es una leyenda. Y en la bomba de agua, que está rústica, cierto óxido, había un vaso de agua con agua al lado. Él tiene tanta sed que se quiere beber el agua. Pero él sabe que la cantidad de agua que hay en el vaso no va a saciar su sed. Y él piensa, quizá yo deba lo que en nuestro país llaman sobar la bomba, que no sé cómo le llaman aquí, que es prepararla. Tiene que echarle agua para que pueda cebar la bomba. Y él está ahí debatiéndose, ¿me la bebo o trato de cebar la bomba? No está seguro qué hacer. Y finalmente él dice, me la voy a jugar. Y le echa todo el agua a la bomba. La bomba es vieja, tiene óxido, y él comienza con agarrar la palanca y le hace nada. Nada. El agua salió a borbotones y él y bebe agua, y bebe agua, y bebe agua, y bebe agua. Se bañó, se refrescó. Y cuando se iba, él volvió a llenar el vaso de agua. La puso al lado de la bomba. Sacó un lapicero de su bolsillo, tenía una bolsa, sacó un papelito y escribió una frase. Y decía, en inglés, luego te la traduzco. You have to give it all the way before you get anything back. Tú tienes que darlo todo antes de recibir algo en retorno.
en el reino de los cielos y en tu relación con Dios, eso pudiera servir de ilustración. Dios lo dijo de otra manera. Tiene que darlo todo antes de recibir algo en retorno. Dios lo dijo de otra manera. ¿Me buscáis? Si me buscáis, me encontraréis. Y me encontraréis si me buscas de todo corazón. El pueblo que conoce a su Dios, busca a su Dios de todo corazón. Y busca a su Dios de todo corazón, de tal manera que pueda confiar en su Dios, obtener el poder de Dios, la gracia de Dios, el coraje, la valentía que solamente Dios puede dar para ir a proclamar su verdad, a vivir su verdad y a tratar de cambiar su entorno proclamando la verdad de Cristo, que es lo único que tiene el poder de cambiar la mente, el corazón y la voluntad del hombre. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por permitirnos reflexionar a lo largo de todo este fin de semana acerca de tu verdad, acerca de la cruz, acerca del Evangelio, acerca del poder del Evangelio, acerca de la responsabilidad que tenemos de vivir en santidad delante de ti para representarte de la mejor manera posible delante de un mundo que muere. Y de la responsabilidad que tú le has dado a la iglesia de ser sal de la tierra y luz del mundo. De pararse en la brecha a favor de la tierra para que tú no tengas que destruirla. Hermanos, nosotros, todos nosotros, hemos estado escuchando mensajes y Dios nos fue hablando de diferentes maneras a cada uno de nosotros. Y yo me imagino que quizás alguno en algún momento nació de nuevo. Quizá otros recibieron convicción de pecado. Quizá por la manera como estaban viviendo. Quizá otros recibieron convicción de pecado porque no habían depositado en el Evangelio la confianza que debemos tener en el poder del Evangelio para resucitar muertos. Quizá algunos han recibido convicción porque Dios le mostró en su corazón, en su mente, cómo habían comprometido la verdad, cómo habían confiado en estrategias humanas. Quizás otros recibieron convicción porque entendieron que estaban haciendo poco uso del libro que Dios escribió. Dios escribió un libro. Quizás otros recibieron convicción porque no estaban parados en la brecha intercediendo a favor de la tierra. Yo no sé cómo Dios te ha hablado en estos varios días. Pero quizás sea bueno hacer algo que el pueblo de Israel en ocasiones hizo, y es renovar nuestro compromiso con Dios. En Nehemías 9 tú ves al pueblo renovando ese compromiso, firmando un pacto, no pactando con Dios, pero renovando un compromiso de fidelidad a su Dios. Nosotros no firmamos documentos de ese tipo. Pero si Dios te ha hablado, escucha bien, de una manera no emotiva, pero de una forma que tú has llegado a entender, es un peso, una convicción traída a tu vida por medio del Espíritu de Dios, quizás arrepentimiento, quizás deseo de confesar a Dios, de recibir perdón de Dios, quizás deseo de poder comprometerte de nuevo con Dios, no lo sé. Yo quisiera que oráramos ahora al final de este tiempo de fin de semana. Y si tú eres uno de ellos, yo te voy a pedir que te pongas de pie para que oremos. Y es lo único que tienes que hacer. Tú vas a orar delante de Dios. Yo voy a orar desde aquí. Si en este fin de evento tú quieres hablar con Dios de una manera especial, ya sea para pedir perdón,
ya sea para renovar tu compromiso, ya sea para decirle a Dios, yo quiero ser un intercesor delante de ti, ya sea porque ha entendido la necesidad de realmente limpiar el evangelio de todo lo que tenía alrededor para proclamarlo ahora sin ser diluido, sin ser maquillado, yo no sé, dependiendo. ¿Por qué no tomas un momento hoy y le dices, Señor, yo quiero que trates conmigo ahora y yo quiero hablarte de mí? Ve hablando con Dios en tus palabras. Olvídate del hermano que está al lado, olvídate de si tú eres líder, pastor, es delante del Dios del cielo y la tierra que estamos. Quien conoce tu corazón y conoce tu mente, conoce tu vida. Señor, perdónanos. Creemos, pero perdona nuestra incredulidad. Perdónanos cuando hemos comprometido tu verdad, comprometido el llamado que nos hiciste a ser nación santa, sabiendo que somos un pueblo adquirido para ser precisamente nación santa, real sacerdocio, para proclamar tus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera de las cuales es tu propia santidad. Ayúdanos a ser un pueblo que conoce a su Dios, que se muestra fuerte y que actúa en favor de tu causa, en favor de tu reino. Gracias por lo regalado durante este fin de semana. Gracias por tu obrar en este fin de semana. Gracias por lo que vas a hacer con lo sembrado en este fin de semana. Gracias por la oportunidad de hablar en tu nombre, Dios. Lo que haya salido de parte de nosotros, llévatelo con el viento. Lo que haya salido de parte tuya, entiérralo en el corazón y la mente de lo que han escuchado, para que eso germine y produzca fruto en beneficio de las iglesias representadas aquí y de las regiones representadas aquí. Te lo pedimos encarecidamente y te lo rogamos en nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones.